Bueno, hola a todos y continuamos con la clase 4, la segunda parte, donde quedamos en desarrollar algunos aspectos de los dos textos de Wilber que corresponden o corresponderían en una primera instancia a lo que es el proyecto Atman. Habíamos hablado de el prefacio y del prólogo, y también de el texto que tiene que ver con lo que él denomina la filosofía perenne o la psicología perenne, que en realidad, digamos, él lo determina como psicología perenne, pero al mismo tiempo después vamos a ver que esto es un concepto sumamente importante, ¿no? En principio, quizás yo les diría que directamente aborden no el prefacio sino el prólogo, que salten el prefacio fundamentalmente porque, digamos, en cierta manera habla un poquito de lo prepersonal que habíamos hablado y de lo transpersonal, y también menciona algunos puntos o algunos conceptos que vamos a ver más adelante, en realidad, ¿sí? Y por ahí, al leerlos, por ahí les complica un poquito más la cosa. En realidad, hablábamos de lo que era la evolución de la conciencia, de la evolución del psiquismo, de la evolución del ser humano, y habíamos hablado a partir de lo que es la evolución de las estructuras, en el sentido que una estructura siempre contiene en sí misma, digamos, los elementos que le van a dar la posibilidad de transformarse en algo superior. Cuando hablamos de la vida propiamente dicho, bueno, habíamos dado el ejemplo de una semilla, que la semilla ya de por sí contiene la promesa del árbol que va a ser, que no puede ser otra cosa que lo que está ahí, ¿no? De alguna manera la esencia determina el formato, el tamaño, la vida, las características, el color, la dureza, etcétera, etcétera, y los frutos si los tuviera. Todo está en la semilla, ¿sí? Entonces tiene que darse ciertos procesos en una estructura, en este caso la semilla, que combinadas con su contexto, es decir, con la tierra y con el agua, van a permitir el desarrollo de esa promesa que está dentro de lo que es la semilla en sí. Dentro del ser humano ocurre exactamente lo mismo. Cada ser humano tiene potencialmente todas las estructuras que debe desarrollar, ¿sí? Pasando por un proceso, todo el proceso eh, inicial de la gestación, posteriormente a la gestación el manejo del cuerpo, después eso lo vamos a ir viendo también detalladamente, ¿no? El paso a la estructura del lenguaje, el paso a la estructura del concepto, a partir de ahí el desarrollo de la razón, y posteriormente, bueno, esto es precisamente a donde vamos, ¿no? Precisamente el proyecto Atman plantea esto, es decir, lo que Wilber se plantea es, de alguna manera, en algún momento el desarrollo de la persona por sus distintas etapas le lleva a un punto específicamente evolutivo, pero en definitiva es una etapa. Es decir, el desarrollo físico, el desarrollo psicológico, el desarrollo que cada uno de nosotros tiene desigual, porque en ese sentido la utilización de la razón es existe la misma posibilidad en todos los seres humanos, sin embargo no en todos está plenamente desarrollado, en algunos está excesivamente desarrollado. Es como decir, bueno, sí, tenemos músculos, y si tenemos los músculos torneados está más lindo, pero bueno, vemos que hay gente que desarrolla los músculos a un punto que ya, digamos, ni siquiera forma de humano tiene. Entonces, en ese sentido, con la razón también sucede lo mismo. La razón puede seguir desarrollándose, pero cuando la razón pierde el contacto con el entorno, pierde el contacto con la realidad, pierde el contacto con el resto de los sentidos y las funciones del hombre, entonces es ahí cuando aparece el problema, ¿sí? Por eso, digamos, bueno, hoy la razón, yo digo, patina sobre sí misma, ¿no? Sin embargo, este momento en el cual nosotros vivimos, del hombre, el desarrollo y la evolución del hombre, es la base para otra cosa, porque en definitiva
si cada una de las etapas da lugar a una etapa más elevada, ¿cuál es la etapa elevada que nosotros deberíamos esperar o que nosotros deberíamos, a la cual deberíamos llegar? En ese sentido, lo que plantea Wilber es el concepto de hombres sabios, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay muchos, digamos, personas que han llegado a este desarrollo. Él ubica mucho entre los hindúes, y en ese sentido lo que dice es, bueno, nuestra escala, aquella escala que nosotros tenemos, describe de alguna manera la evolución de la persona, es una escala que termina en la razón y en el ego. Y si termina ahí y existen otras posibilidades de desarrollo, ¿cuáles serían? Entonces acá es donde, digamos, de alguna manera enlaza con lo existente, porque no es que estamos inventando nada que no exista, ni estamos simplemente decimos, bueno, Occidente se ha encargado del desarrollo de la razón, del desarrollo de la ciencia, bueno, listo, ya está. Ahora, ¿qué más pueden hacer con eso? ¿Cuál es el punto máximo de evolución del hombre? La invención del smartphone, de un celular para él. Bueno, convengamos que por ahí debería ser otro sentido. Deberíamos tener otro sentido. Entonces, en ese aspecto, él dice, hay hombres que han desarrollado en ese nivel y que lo nombran, dice él en el prólogo del proyecto Ant-Man, dice, así lo afirman, literalmente Arnold Toynbee, Leon Tolstoy, William James, Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Abraham Maslow, y otros tantos que precisamente hablan de este hombre sabio y que de alguna manera describe al hombre sabio en los aspectos de lo que sería otro modelo de psicología u otro modelo de pensamiento. Y en este contexto él desarrolla la idea o el concepto de lo que sería un ciclo general de la vida, ¿no? Ciclo general de la vida que estaría conformado por dos aspectos, o mejor dicho, sí, son dos aspectos, pero que los enmarca en un círculo. Entonces dice, hay un arco, digamos que es lo que conocemos como el arco externo, que sería el punto en el cual el círculo empieza hasta su punto máximo, ¿sí? Entonces, esa parte, que es desde donde sale hasta donde llega, suponiendo una línea media, ¿no? El punto en realidad no tiene un lugar de inicio, pero suponiendo una línea media en el círculo, bueno, ese primer arco o arco externo empieza a desarrollarse hasta llegar a su máximo desarrollo, que sería la conciencia del yo. Es decir, la evolución que lleva al hombre a ser consciente de sí mismo, que se basa en el aspecto del ego y en el aspecto mental. Ese sería el arco externo. Ahora, ¿cuál es la completud? Porque eso supuestamente es el punto máximo. Ahora, si estamos en un círculo, después en algún momento también hablaremos de el ciclo del eterno retorno, en el sentido de que los ciclos tienen una etapa de inicio, crecimiento, apogeo, caída y decadencia. De esto hablaba también algunos pueden decirle un filósofo, otros un pensador esotérico. Está entre los dos puntos. Lo cierto es que él desarrolló muchas investigaciones y publicó unos cuantos libros muy interesantes, discutibles en algunos aspectos, sobre lo que es la filosofía oriental y la mirada que él particularmente tenía, que se llamó René Guénon, y publicó muchos libros sobre el Vedanta, sobre la filosofía de Oriente y de Occidente,
pero particularmente uno que se llama El reino de la cantidad y el signo de los tiempos, donde él dice precisamente, las civilizaciones tienen ese comportamiento circular. Inician, desarrollan y llegan a su apogeo. En esa parte del desarrollo de una civilización reina la cualidad, es decir, la calidad de las cosas, ¿sí? Ahora, la segunda parte, que es el ciclo descendente, en realidad, a mayor, cuanto más avanza en ese descenso para cerrar el círculo, más rápido va cerrando. Entonces, reina la velocidad, por lo tanto, empieza a reinar la cantidad, ¿sí? Entonces dice, primero, cuando asciende y se desarrolla, la calidad. Cuando desciende, la cantidad. Por eso la velocidad. Por eso la velocidad, y por eso hoy, si tomamos y hacemos una articulación propia digo que no, nos damos el permiso de hacer esta articulación de Sigmund Bauman, donde habla de lo sólido y lo líquido, y habla del dominio del tiempo. Quien domina el tiempo hoy tiene el poder, ¿sí? Tiene el poder por sobre aquellos que somos más lentos a la hora de hacer las cosas y de reaccionar. Y obviamente uno es lento en la medida en la cual tiene algo que perder o está agarrado a algo. Y aquel que gana es aquel que no está agarrado a nada, pero al mismo tiempo tiene este poder. Entonces, hoy es el reino de la cantidad. Entonces René Guénon planteaba esto y bueno, si bien Wilber no lo menciona, el modelo es, digamos, similar, es decir, el círculo de desarrollo, donde comienza el círculo, el arco externo, hasta el desarrollo máximo del hombre, que es la conciencia del yo, y después de ahí empieza su decadencia. Pero no habla de decadencia en este caso, como en el caso de Guénon, sino que habla de el arco interno, es decir, que pasada el nivel del desarrollo de la conciencia, no es que la conciencia se deteriora, sino que sigue evolucionando hacia aquellos aspectos que sí tomaron aquellos que desarrollaron la psicología oriental. En el primer arco, el arco externo, el desarrollo de la conciencia, bueno, ahí tenemos todas las áreas de la psicología occidental. Porque estamos hablando del yo, estamos hablando del ego y estamos hablando de lo mental. De la otra parte del arco interno, se refiere específicamente al desarrollo de la superconciencia. Y acá habla de 3 niveles, que son el nivel sutil, causal, y el nivel definitivo, que son aquellos niveles que toma la psicología oriental o la filosofía oriental. Acá psicología y filosofía, digamos, se entrecruzan, no existe contradicción a través de las palabras que puede plantearse si se quiere, desde un método científico, ¿sí? Entonces dice, bueno, por un lado el arco externo, que es aquel del desarrollo de la conciencia, por otro lado un arco interno, que es aquel del desarrollo de la superconciencia, y dentro de estos, todos los modelos que implican el desarrollo de el psiquismo y la espiritualidad. Después vamos a ver en qué se relacionan y por qué la cuestión de la filosofía perenne, cuáles son los puntos, ¿no? En un punto él toma un texto, hace una mención y habla de Coomaraswamy. Coomaraswamy es un investigador, es un sabio de todo lo que es lo oriental, en cuanto a lo que es el conocimiento del Tao, el desarrollo del Tao, de las filosofías y religiones taoístas, el desarrollo de todo lo que es el budismo, el zen. Entonces es un observador de todos estos aspectos del conocimiento humano y bueno, tiene una cantidad de libros. Es considerado, digamos, como uno de los grandes estudiosos de las disciplinas orientales, de la misma manera que lo es Daitaro Suzuki de lo que es el budismo zen.
y que es tomado como referencia por los mismos científicos en el sentido de cómo abordan la temática, ¿no? O sea, bueno, de hecho, hay un libro escrito entre Deitaro Suzuki y Eric Fromm que habla de psicoanálisis y budismo zen. Entonces, ahí en ese desarrollo que habla o menciona Komaraswamy, menciona esto. Dice, cabe considerar, esto lo tienen en el prólogo del proyecto Atman, cabe considerar que la vida o vidas del ser humano constituyen una curva o arco de experiencia-tiempo sostenido por la duración de la voluntad individual de vivir. Sostenido por la duración de la voluntad individual de vivir. Después, esto anótenlo, pónganle ahí un marcador en la cabeza, porque después vamos a hablar en algún momento, si se aprecia, de Maturana y de Varela. Maturana y Varela, Maturana, bueno, es un biólogo y Varela también, los dos son biólogos que precisamente adquieren renombre e importancia a partir de plantear la teoría de la autopoiesis, que es de que todo organismo vivo sigue vivo en tanto lo necesita, se produce a sí mismo. Es decir, el ser humano hace lo que hace para seguir vivo en tanto, digamos, haya una coherencia con el entorno y en tanto quiera. Es decir, que cuando no quiere, esta coherencia con el entorno y esta relación de vida, esta producción de sí mismo no continúa. Entonces, la voluntad individual de vivir es lo que determina no solamente el seguir viviendo, sino que también determina, y él lo plantea desde haciendo una relación entre la biología y la psicología, desde que la persona cambia en tanto tiene la necesidad de cambiar, si no, no cambia. Entonces dice, el movimiento externo de dicha curva, el camino de la búsqueda o pravriti marga, se caracteriza por la autoafirmación. Es la curva ascendente, es la curva del desarrollo de la conciencia. El movimiento interno, que sería el camino de retorno o nivriti marga, se caracteriza por su creciente autocomprensión. Fíjense, autoafirmación y autocomprensión. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Quién soy por un lado? ¿Cómo soy por el otro? Comprender lo que soy. En cierta forma, y esto lo vamos a ver en el módulo de Jung, él plantea la psicología del amanecer y del atardecer. Esto va para Rodolfo, que en algún momento había comentado esta cuestión, donde Jung dice, hay una psicología del amanecer, que es la psicología de la primera mitad de la vida, y otra que es de la segunda mitad de la vida. Entonces, la segunda mitad de la vida tiene que ver con la comprensión de uno mismo, ¿sí? La comprensión de uno mismo, la comprensión del sentido de las cosas, la comprensión en sí del sentido de la vida. Entonces, esta comprensión del sentido de la vida tiene precisamente que ver con esta segunda parte, este segundo aspecto, ¿sí? Bueno, yo me desarrollo para llegar a ocupar un lugar, si se quiere, en lo social, para después también ocupar un lugar en aquellos aspectos, digamos, de la vida más más sutiles, ¿sí? Yo dije Rodolfo y en realidad no es Rodolfo, es Ronaldo, nuestro compañero, nuestro alumno de Israel, que hablaba precisamente de esta cuestión de los distintos momentos y se planteaba la cuestión entre la vejez y la sensibilidad, o el desarrollo y la sensibilidad, y yo planteaba la cuestión de animus y ánima, que precisamente es la base de este modelo de la psicología de amanecer y de atardecer, donde algunas cuestiones que tienen que ver con el alma, otras con el espíritu, algunas con lo masculino, otras con lo femenino, que son sus aspectos más ligados, se dan en la primera y en la segunda mitad de la vida. Y también tiene que ver con
el modelo que plantea desde algún lugar, también desde la sociología, Manfred Magniff, cuando habla de los aspectos de la transdisciplinariedad y de la relación entre las cuestiones ligadas a conocimiento científico y el conocimiento del ego, es decir, que una cosa necesita, relacionarse con la otra porque es la que le da sentido. Entonces acá habla del saber y el comprender. Una cosa es saber y otra cosa es comprender. Una cosa es saber todo lo necesario sobre el amor, y otra cosa es haber estado enamorado. Uno no lo comprende hasta tanto le pasa. Entonces, en cierta forma, está esta ligazón entre ese primer aspecto del desarrollo, que tiene que ver con el desarrollo de la concienciación, y el segundo aspecto del desarrollo, que tiene que ver con la cuestión del arco interno, de la comprensión que nombra aquí Coomaraswamy. Y dice: la religión de los hombres en el camino externo es la religión del tiempo, y la de los que regresan es la religión de la eternidad. Acá en algún momento vamos a ver un planteo que, bueno, ligado a otros aspectos que en ese caso desarrollo yo, la relación entre lo que es el tiempo, desde el punto de vista de lo histórico, y el tiempo desde el punto de vista de lo eterno. Hay dos nombres: uno es el Cronos, que es el tiempo histórico, y dos, que es el tiempo sagrado. El tiempo histórico pertenece a lo consciente, es todo lo que ocurre a nuestra historia, y el tiempo sagrado corresponde a lo inconsciente, es aquel aspecto simbólico en el cual el tiempo no tiene la validez que le damos nosotros en la conciencia, porque en realidad el tiempo es un invento de la conciencia, el tiempo no existe, ¿sí? Es un invento del hombre, un hecho cultural. Pero en lo más profundo del hombre, el hombre es eterno, la esencia del hombre es eterna. Entonces, siguiendo con este arco del desarrollo, lo que plantea Wilber es: en el primer modelo, en la primera parte, en el arco externo, en el desarrollo desde el momento del nacimiento, hay varias etapas, ¿sí? Estas etapas después nosotros las vamos a ver. Yo las voy a mencionar solamente, y las voy a mencionar porque en realidad cada una de estas etapas, si después ustedes leen el resto del libro, se van a encontrar con... yo no lo subí, subí solo el prólogo y el primer capítulo, después voy a subir el libro entero. Se van a encontrar con que estas etapas que él menciona las desarrolla a partir del conocimiento de todas las visiones, de todos los modelos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, el primer momento, el momento del pasaje de la panza de la mamá a el mundo externo, el nacimiento, y esa primera etapa. Bueno, distintas miradas, algunas contradictorias, otras no, pero que en puntos álgidos coinciden. Entonces él toma estos puntos más importantes, en los cuales coinciden todos, no toma las contradicciones, sino que toma las coincidencias, y plantea un nombre nuevo para esa etapa. Entonces habla de la etapa del pleroma, la etapa del ouroboros, que tiene que ver con los dos primeros momentos del nacimiento en la vida del niño, en la vida del bebé, el ego corporal, que es lo que hablábamos el otro día, de que este yo que aparentemente no quiero complejizarlo demasiado, cuando nosotros hablamos del desarrollo de la conciencia, no hay un yo en la conciencia cuando nacemos. El yo se constituye alrededor de los 3 años. Sin embargo, hay distintas teorías. Una de ellas, que es la de Melanie Klein, dice que, bueno, hay un yo incipiente, un proto-yo ahí muy rudimentario, que permite la operación mental de llegar a ser yo, porque hay algo ahí que tiene que registrar lo que sucede para que el resto de las cosas ocurra.
para que se establezcan las relaciones de objeto, para que se establezcan los distintos desarrollos. Entonces, otros dicen no, eso se produce en el momento en el cual el niño, el bebé, se conecta con el mundo. Es decir, si, porque el niño viene con un no sabemos mítico que empieza a desarrollarse como social en el contacto con los otros. Entonces, en los primeros contactos se va conformando como esa telita, ese callo que yo digo es en el inconsciente, que es lo que después se va conformando como el yo, ¿sí? Entonces, ese aspecto dicen, también lo dice Freud, lo dice Wilber y lo dicen otros teóricos, también lo mencionan como que el yo es un yo corporal. Es decir, el yo en ese momento es el cuerpo. ¿Por qué? Porque no está desarrollado el psiquismo. Entonces, a medida que se va desplegando, digamos, la estructura, como decíamos al principio, se va conformando precisamente aquello que llamamos el desarrollo de la estructura, ¿sí? En algún momento, en el prefacio, por ahí, de el proyecto Atman, Wilber dice, no hay trascendencia, no hay nada que trascienda la separación sujeto-objeto, ¿sí? Y en realidad sí lo hay. Entonces, para que se dé esta relación sujeto-objeto, tiene que desplegarse la conciencia y dar lugar a la formación del psiquismo. Entonces, ego corporal, después viene la cognición social, que es la relación con los otros, el proceso de desarrollo de lo que sería la concepción del sujeto, el ego como persona, es decir, temprano y medio, después vamos a ver, les repito, cada una de estas cosas, y el ego persona avanzada, digamos, una persona racionalmente adulta y madura que desarrolla precisamente su ego. Cuando decimos el ego como función, no decimos el ego como una persona egoica que tiene el ego inflado, no nos referimos a eso. En el arco interno, que sería lo posterior, el ego empieza a madurar, aparecen las bandas existenciales, aparece lo que Wilber llama el centauro existencial, lo llama centauro porque tiene cosas de físico, pero fundamentalmente no prima lo corporal, sino la integración entre lo corporal y otros aspectos más sutiles. Después viene lo sutil, lo causal, que pertenecen ya al desarrollo, a desarrollos evolutivos más altos que la razón, y por último el Atman. Al principio de todo, cuando hablamos incluso en una charla sobre la relación entre la psicología y la espiritualidad, bueno, hablábamos precisamente de esto, de que el Atman es digamos, sería el aspecto de Dios que cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Y digo aspecto de Dios en el sentido de decir, bueno, el aspecto de la divinidad, si se quiere, porque no es la cuestión del Dios como lo ven las religiones, sino, bueno, ese aspecto que va más allá de la dualidad, se caracteriza por ir más allá de la dualidad. ¿Qué quiere decir que va más allá de la dualidad? Que nosotros tenemos un pensamiento dual, blanco o negro. No es el pensamiento paradojal que mencionábamos el otro día, que hablaba de, digamos, aquello que contiene lo blanco y lo negro, ¿sí? Entonces, ese es el pensamiento dual. Y ese pensamiento dual se da en términos de lógica y en términos de la razón. Sin embargo, en términos de espíritu, no existe pensamiento dual. Si el hombre puede ver las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, el Atman es esa capacidad del hombre de comprender los dos aspectos de la existencia en sí. Ahora, para llegar a esto, digamos, tiene que desidentificarse, es decir, uno se identifica con lo bueno, otro se identifica con lo malo, uno se identifica con Boca, el otro con River,
Uno dice yo soy esto, dice yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy blanco, yo soy negro. Uno vive en identificaciones. La identidad en el modelo occidental es sumamente importante. Por eso se pelea por la identidad, por mantener la identidad, por el desarrollo de la identidad, no solamente desde lo individual, sino también en lo social. Ahora, y la desidentificación es un proceso muy caro en ese sentido cuando hablamos en términos occidentales. Cuando hablamos en términos evolutivos, en realidad la desidentificación es la única manera de poder comprender todo. Es decir, de llegar a ese aspecto de Atman que es el aspecto de la divinidad, si se quiere, ¿no? Donde todo está incluido. Es decir, en realidad no hay categorías. En realidad desde ahí se ve lo que es, no lo que decimos o lo que se supone. Hay una comprensión distinta, ¿sí? Bien. Una de las cuestiones importantes también a tener en cuenta es el aspecto de lo perenne, ¿sí? En un momento, en uno de los textos que tenemos para ver, que habla de lo perenne, de la filosofía perenne en cierta forma, que es uno de los textos de Más allá del ego que habíamos dejado para esta clase 4, nos vamos a encontrar con que habla precisamente de lo que es la filosofía perenne. En un momento, más precisamente, en el año 45, Aldous Huxley, escritor, pensador, filósofo, un ícono de lo que es si se quiere, la década de los 60 y de los 70, un ícono también en el campo de lo que es lo transpersonal, porque Aldous Huxley escribe dos pequeños libros sumamente importantes que se llaman Cielo e Infierno y Las Puertas de la Percepción. Es un escritor que quizás muchos lo conozcan por Mundo Feliz. Un Mundo Feliz es una de las grandes distopías de la literatura. Cuando hablamos de distopías hablamos de mundos posibles, pero imaginarios. Entre ellos entrarían Mundo Feliz, entrarían el mundo de 1984. Y bueno, Mundo Feliz es una de las obras de la literatura más importantes en ese sentido, que marca estas distopías, ¿no? Y al mismo tiempo, Las Puertas de la Percepción y Cielo e Infierno son su propia experimentación personal con el uso de la mescalina. Es decir, que estamos hablando de los primeros buceadores en el uso de drogas o plantas maestras, como le vamos a llamar en este espacio, de plantas maestras para la expansión de la conciencia y el crecimiento de la conciencia. Después vamos a ver que de la relatividad del uso de ciertos vocablos en relación a las drogas, entre comillas. Entonces, el uso de la mescalina y las puertas de la percepción, digamos, como formas de investigación del alma humana, ¿no? Y posteriormente a estas experiencias, él escribió un libro que se llama La filosofía perenne, precisamente, porque él sostiene que a lo largo de la historia de la humanidad, distintas formas de pensamiento de distintas filosofías que van, distintas creencias, desde el Tao hasta el cristianismo, desde los místicos budistas hasta los místicos del Zen-Avesta, los maometanos, los filósofos, los científicos, los escritores,
a lo largo de todo el tiempo sostienen un eje, ¿sí? Se sostiene un eje, un modelo de pensamiento que tiene que ver con una filosofía que no es la filosofía occidental. La filosofía occidental en muchos puntos, muchos de ellos, de los filósofos, marcan esta filosofía o mencionan aspectos de esta filosofía perenne, ¿sí? Pero va más allá todavía. Entonces dice, hay puntos en común que son sostenidos a través de todas las épocas por estas personas. Entonces estas personas en realidad representarían por ahí aquellos que tuvieron ese acceso a ese aspecto del ser humano de sabio, ¿sí? Este modelo evolutivo de santo y sabio al mismo tiempo, que sería lo siguiente, la siguiente escala evolutiva del hombre. Entonces, en ese libro, él, digamos, hace una selección de todos los distintos textos que muestran esto a lo largo de la historia. Es un libro, digamos, muy, muy interesante y muy hermoso por la selección que él hace. Y no es un pequeño libro, es un libro de 400 páginas. Pero se sintetiza en la filosofía perenne los 7 principales puntos. Esto es lo que Ken Wilber considera los 7 puntos más importantes en los cuales coinciden todas estas filosofías, ¿sí? Entonces dice, el primer punto, el espíritu existe, no hay discusión. Si se parte de la aceptación de la existencia del espíritu, por comprobación, por experimentación, que esto también es una cuestión importante. Yo tengo bien claro que tengo un espíritu, y lo siento, y está ahí. Entonces, y que va más allá de la razón, está por atrás de la razón, sostiene a la razón. Hay una frase de Jung que dice, ¿qué es lo que te sostiene cuando todo alrededor se derrumba? No, no es una frase de Jung, es una frase de una poeta, que pueden encontrarlo en la página, en el blog, en la plataforma hay un blog, y en ese blog hay un poema que se llama La Invitación, que es de Oria Muntan Dreamer, que es una poeta india, y dice en un pedacito, ¿qué es lo que te sostiene cuando todo alrededor se derrumba? Eso es el espíritu. Y uno sabe que no es la razón, ¿sí? Entonces, ante esto, absolutamente nadie me puede plantear qué es la razón. Me podrán plantear cuestiones sobre el lenguaje, pero ahí, detrás de todo eso, estoy yo, que soy más que lo que se ve, soy más que lo que habla, ¿sí? Y eso es el espíritu. Y en cada uno de nosotros está. Algunos por ahí lo podrán aceptar, otros no. La filosofía perenne en la cual estamos enmarcados acepta la existencia del espíritu. Y que el espíritu está dentro de nosotros, ¿sí? No es que anda por afuera, está dentro de nosotros. En realidad, ahí estaría que ver, porque el dentro y el fuera también es relativo. Nosotros en realidad seríamos la cáscara del espíritu. El espíritu, digamos, está ahí dentro, pero no dentro de nosotros. Nosotros somos la parte de afuera de ese espíritu, la cubierta. A pesar de ello, es el tercer punto, la mayor parte de nosotros vivimos en un mundo de ignorancia, separación y dualidad, en un estado de caída ilusorio, y no nos percatamos de ese espíritu interno. Todo el tiempo estamos ignorando esa existencia, separados y creando aspectos duales. Obviamente es parte de la vida, a mí me van a encontrar todo el tiempo por ahí planteando cuestiones, sobre todo cuando muestro mi aspecto político, o cuando tengo bronca de aquellas personas que destruyen, digamos, las posibilidades del ser humano. Me genera mucha bronca. Sin embargo, digamos, en algún momento, en algún punto, en el fondo, yo sé que eso es parte de la experiencia de todos, ¿sí?
que esa experiencia es la que a nosotros nos permite evolucionar, ¿sí? En cierta forma. No digo que todo lo que ocurre está bien, todo lo que ocurre de malo está bien porque nos permite evolucionar. Eh, Hay un momento en el cual uno debe correrse más atrás, ¿m? No quedarse solamente en la superficie y ver. Es decir, por ejemplo, si nosotros hablamos de los derechos humanos surgen a partir de la necesidad de defender al vulnerable. Y el derecho humano, cuando uno empieza a ver los textos que tienen, que los distintos derechos y qué es lo que se plantea desde los derechos humanos, algunos lo consideran una utopía, porque dice, no, mirá, pero tenés que, dice, ¿cómo? Sí, sí, los derechos humanos, pero aquel vino y mató a... Bueno, precisamente la evolución del hombre consiste en que a pesar de todo lo que pasa, uno sigue creciendo. Pero no sigue creciendo desde el punto de vista egoísta que uno dice, bueno, déjalos que se maten. No, uno sigue creciendo en el sentido de que apunta como dice Galeano, el cumplimiento pleno de todos los derechos humanos es una utopía por ahí, pero a uno lo permite caminar, ¿sí? Hacia ahí. La utopía permite caminar y en realidad, digamos, uno tiene que trabajarse mucho internamente como para poder poner en práctica los derechos humanos. Uno tiene que trabajarse mucho para que ante situaciones que lleva adelante el hombre uno no se saque o no tenga deseos de violentos. Todo esto ocurre, pues nos ocurre a todos. Sin embargo, la cuestión es, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Sí? O sea, a veces podemos expresarlos, no llevarlos a la práctica, otros no lo pueden expresar y lo llevan a la práctica, otros ni lo expresan ni lo llevan a la práctica, pues están bloqueados, suceden muchas cosas. Sin embargo, por eso dicen un estado de caída ilusorio y no nos percatamos de ese espíritu interno. Es decir, suponemos que bueno, que estamos en este mundo, que nos han convencido de que es el infierno, sin embargo, digamos, todo esto es ilusorio. Y no en el sentido de lo ilusorio como forma de escapismo, ¿sí? Sino en el sentido de lo ilusorio como en el hecho de pensar qué sucede cuando esto que nosotros vemos como realidad, en realidad, digamos, es una ilusión. Esto ya lo decían los hindúes, Maya, el concepto de Maya, que es ilusión, y por el otro lado después lo viene a traer también de alguna manera Lacan y todo su desarrollo, que es la realidad, el desarrollo de los otros pensadores, que es la realidad. De alguna manera es una ilusión, ¿sí? Cada uno tiene su realidad, por lo tanto no hay ninguna. Y si no hay ninguna, es una ilusión. El cuarto punto de lo que es la filosofía perenne dice, hay una salida para ese estado de caída, de error o de ilusión. Hay un camino que conduce a la liberación, digamos, que permite poder mantenerse no aislado, porque no sería liberación, no a un lado, porque tampoco sería liberación, no indiferente, porque tampoco sería liberación, sino que permite comprender. Permite comprender qué es lo que sucede en el mundo. Dice la filosofía perenne, sostienen, que si seguimos ese camino hacia el final, ese camino que conduce a la liberación, llegaremos a un renacimiento o a una liberación suprema. Es decir, que hay un estado del hombre que de comprensión máxima, un estado cumbre, el estado de Atman, que le permite darse cuenta de las cosas y liberarse del sufrimiento. Esto era lo mismo que planteaba Buda con las cuatro nobles verdades, con el noble óctuple sendero, que era el sendero que llevaba al no sufrimiento, teniendo en cuenta que
el principal drama del ser humano es el sufrimiento. Y siempre, desde distintos lugares, de distintas formas, se plantea esto como, digamos, el camino del hombre. En el sentido de que, bueno, cuando decimos el existencialismo, que habla de que el hombre es arrojado al mundo y que es consciente de su propia muerte y a pesar de esto tiene, bueno, es el camino del sufrimiento. Entonces, ¿cómo liberarse del camino del sufrimiento? ¿Qué sentido darle? Para darle sentido, aún esto planteaba Lacan, o Lacan, cuando uno se da cuenta de que no hay respuesta, cuando uno llega a entender que no hay respuesta, entonces ahí uno crea un sentido. Uno crea un sentido. Y los Zen también planteaban, uno haz el mundo que quieres ver, es decir, dale sentido al mundo. Entonces, empezar a moverse en función de ese sentido. El sexto punto dice, esa experiencia marca el final de la ignorancia básica y del sufrimiento. Y el séptimo dice, el final del sufrimiento conduce a una acción social amorosa y compasiva hacia todos los seres sensibles. Es decir, que no deja de lado la acción social. Una de las cosas más complicadas de comprender es que la materia es la expresión más burda del espíritu. El cuerpo es la expresión más burda del espíritu. Aún así, esa expresión, como burda, es bella y es hermosa. Y eso lo vemos en la naturaleza, que es materia. Lo vemos en los cuerpos humanos, en el contacto con el otro, en la expresión de ese cuerpo. Lo vemos como humanos, ¿sí? Y el escenario en el cual el humano se desarrolla y puede llegar a evolucionar, puede llegar a liberarse, es en el mundo. Y por medio de las cosas del mundo. Y las cosas del mundo tienen lo que tienen. Las cosas del mundo tienen la historia, las cosas del mundo tienen la religión, las creencias, las cosas del mundo tienen la política, tienen las guerras, tiene todo lo que hay y todo lo que vemos. Entonces, en ese sentido, el cuerpo, el espíritu solamente puede experimentar a través del cuerpo en este escenario, en esta obra de teatro. ¿Qué final le da? Y le puede dar un final solo cuando entiende que es una obra de teatro. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no tiene sentido el mundo? No, al contrario. Digamos, a partir de ahí se le da el sentido. Y uno descubre que en realidad muchas de las cosas a través de las cuales le damos plena importancia no la tienen en absoluto. Por eso decíamos al principio, si el desarrollo máximo de la racionalidad del hombre es la creación del smartphone, la existencia del universo no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, hay algo más, hay alguna cuestión más. ¿Qué uso le damos? ¿Qué experiencia tenemos? Entonces, a partir de ahí uno crea. Que en realidad ese es el aspecto de la magia. Poder llegar a crear donde no hay. Pero para esto, primero uno tiene que comprender, para poder crear donde no hay. ¿Sí? La filosofía perenne, en teoría, plantea Wilber, lleva a esto. Lleva a ese aspecto de Atman, donde el ser se desarrolla y el ser, digamos, de alguna manera llega a su expresión máxima. ¿Sí? Bien. Por hoy me parece que es suficiente y me parece que por ser una sola clase, entre la que vimos el otro día y esta, es bastante. A veces mi entusiasmo en hablar, porque me gusta, hace que por ahí no mida demasiado si del otro lado se está comprendiendo lo que se dice. Entonces, en ese sentido, les pido que, digamos, que hagan todos los comentarios posibles, todos los comentarios que quieran en relación a lo que están viendo.
y a lo que están escuchando y en relación a los textos, ¿sí? Repito por las dudas, para aquellos que por ahí, em, digamos, tener en cuenta que esta segunda clase tiene que ver con los textos anteriores, los que ya vimos, ¿sí? Es decir, tiene que ver con los tres textos de Wilber, ¿sí? Entonces, los tres textos de Wilber porque, por ejemplo, había pasado que Norma no había, no podía ubicar la relación entre los textos y porque por ahí parecía confusa. Entonces, esta misma clase pertenece, siempre van a encontrar la clase donde dice clase tanto y el video, los textos que están debajo son los textos que pertenecen a esa clase. Cuando ya aparece el video siguiente, quiere decir que esos textos, digamos, corresponden a la otra. Ahí, digamos, a continuación vienen los textos siguientes. Con esto termina la clase 4. En la clase 5, los textos que voy a colocar, igual procesen estos, tómense el tiempo. Los textos que van a continuar son ya directamente entrando en Asagioli. Vamos a ver a Roberto Asagioli, vamos a ver el modelo de psicosíntesis. Es un modelo muy interesante, sobre todo porque plantea el modelo de crisis espiritual. Entonces, en ese sentido, bueno, ver también ahí es la parte donde por ahí más cercanos estaría de poder saber cuáles son aquellos elementos que plantean las personas, cuáles son las distintas etapas, los síntomas que aparecen desde el punto de vista de cuando una persona está en crisis psicológica, cuando está en crisis emocional, pero también cuando esa persona está en crisis espiritual, ¿sí? Este, que no tiene precisamente que ver con la religión, pero que se puede expresar a través de la religión o no, ¿sí? A veces se expresa de mil maneras. Así que bueno, vamos a empezar con Asagioli. Cuando vean los textos de Asagioli ya vamos a estar en la clase 5 y ya subiremos el video con los comentarios. Bueno, será hasta pronto y espero, como siempre, los comentarios a la clase, aunque son bastante tacaños. Chao.
y, digamos, saltando eso que implica el concepto, que implica la palabra, saltan el acto racional y van al acto irracional. ¿Sí? Es decir, la palabra pone tiempo y pone espacio entre uno, sus sensaciones y sus actos. ¿Sí? Entonces, esto también implica un despliegue, implica un desarrollo. Esto no está en el momento en el cual nosotros nacemos. En el momento en el cual nosotros nacemos solo hay un cuerpo. Ese cuerpo se despliega, ese cuerpo se maneja, ese cuerpo crece, se trasciende, opera en distintas dimensiones y ya se olvida. Queda incorporado en la estructura. Ahora vamos por más, vamos por el lenguaje. Entonces empezamos a nombrar, empezamos con la lata de galletitas, empezamos con mamá, papá, después empezamos con las frases. ¿Mm? Y también el tiempo nos permite armar secuencias a partir de el desarrollo de ese yo incipiente. El otro día decíamos, en la teoría junguiana, el yo es aquel que arma la historia. Es un complejo que tiene la capacidad de la historicidad. Entonces él arma las secuencias de nuestra propia historia. ¿Sí? En un principio, cuando somos bebés, que no tenemos una visión completa, porque nuestra psiquis no tiene capacidad de armar secuencias, no tiene capacidad de reconocer, de dar cuenta de qué es el tiempo. Entonces ve imágenes fotográficas. Con el tiempo logra armar esas imágenes fotográficas como la secuencia de una misma cosa, y con el tiempo logra ponerle palabras, es decir, que a esas imágenes les pone los subtítulos, digamos, le pone la historia que termina narrando aquello que ve, que en principio eran cosas separadas. Entonces así está logrando la construcción. Entonces dice, bueno, el concepto es la base de la racionalidad. Cuando uno logra desarrollar los conceptos, desarrolla la racionalidad. La racionalidad está centrada en los conceptos. Ahora, la racionalidad también es un escalón de la estructura. Es decir, una vez dominada, ahora estamos en el pleno juego de la racionalidad. Mirá todo lo que puedo hacer con la racionalidad. Armo cohetes que van a la Luna, a Marte, puedo fundir bancos, puedo hacer bombas atómicas, puedo inventar un celular, puedo hacer todas estas cosas que nos maravillan y nos sorprenden. Bueno, esto quiere decir que estamos operando. Sin embargo, hay una etapa superior que ya está funcionando. Y esa etapa no tiene que ver con la racionalidad solamente. Hubo etapas históricas en las cuales estaba desarrollado específicamente el tema de la emocionalidad. Si uno por ahí, jugando un poco con los términos y jugando también con las teorías, podríamos decir que la racionalidad empieza a funcionar a partir del momento en el cual se genera el Estado, o se genera el Estado-Nación. ¿Por qué? Porque antes de esa instancia el hombre se manejaba por sus propias necesidades y emociones y era garrote vil. Era la espada y si no me lo querés dar te lo saco y te saco el territorio y te saco esto. Ahora siguen haciendo lo mismo, no importa. Pero vamos al hecho de que no había un intermediario. Entonces Hobbes dice, era la animalidad del individualismo. Es decir, donde el individualismo lo que permitía era, digamos, que cada uno luchara por lo propio sin tener en cuenta el conjunto. Después otro sociólogo, que es Castell, va a decir, bueno, precisamente, digamos, a partir de la formación del Estado, a partir de la formación del Estado-Nación, de la delegación de la fuerza en el Estado, también aparece el poder del Estado como poder omnímodo. Entonces el hombre necesita de alguna manera articularse para defenderse como individuo frente al Estado. Y entonces ahí es donde genera, digamos, las conformaciones colectivas. Es decir, las asociaciones, los sindicatos, toda cuestión que pudiera permitir que el hombre se juntara para hacer frente al Estado y que el Estado no se lo llevara por delante. ¿Sí? Entonces, después esto evoluciona y sigue evolucionando en distintos modelos políticos que achican el Estado, lo agrandan, en fin. Las distintas ideologías a través de las cuales el hombre pone en juego
aquella racionalidad de la que se jacta, sin lograr que al ponerla en juego pueda verse el aspecto racional, o mejor dicho, sin poder ocultar que además del aspecto racional existe ese aspecto irracional totalmente, que transforma a los pueblos en guerreros, que transforma a los hombres en delincuentes, en fin, y que transforma incluso a estos banqueros hiperracionales en también demoledores de la razón. Entonces, cuando llega a este punto, implica que hay otro punto a punto, hay otro escalón a punto de desarrollar. ¿Y quiénes traen este punto? Porque hasta el momento, dentro de lo que es el modelo psicológico occidental, el aspecto más elevado del hombre es el ego. Entonces el ego es lo que lleva al hombre a hacer y a desarrollar estas cosas que desarrolla, ¿sí? Y ahí se termina el desarrollo de la evolución del psiquismo desde el punto de vista de la psicología occidental. Pero se continúa en la psicología oriental con la cuestión de que el ego es un aspecto oscuro, si se quiere, para el campo del oriental. Aquellos elementos que tienen que ver con un supuesto o un esperado o un ya desarrollado, si se quiere, porque bueno, nosotros partimos del hecho de que esto es así, de un nivel superior que implica una mezcla de razón y sabiduría, ¿sí? Y esta mezcla de razón y sabiduría, una sabiduría que tiene también que ver con estos elementos espirituales, de hombres de nivel superior, como por ejemplo Aurobindo, como por ejemplo Einstein, que dentro de su ciencia era un hombre de nivel superior, Jung, y una cantidad de hombres sabios, no solamente del campo de la psicología, sino de todas las áreas, que han logrado utilizar la sabiduría para llevar a instancias posteriores del hombre. ¿Y por qué? Porque en esta cuestión de la evolución de la conciencia también tenemos un límite. Y ese límite es que uno no puede resolver las contradicciones de un nivel desde ese mismo nivel. Entonces, las contradicciones que tiene el nivel de lo racional no son posibles de resolver desde el nivel de lo racional. Tienen que ser resueltas desde un nivel superior. Y esto no es un aspecto de lo transpersonal, sino que es un aspecto de lo transdisciplinario. La transdisciplina, que se encarga de la unificación de las ciencias, de la utilización de los distintos elementos de las distintas disciplinas y ciencias, dice esto: las contradicciones no se pueden resolver desde el mismo campo de las contradicciones, o en el que se dan las contradicciones, sino que se resuelve desde una multidimensión, es decir, desde una dimensión que todavía no está, ¿sí?, a descubrir, o más que a descubrir, a diferenciar. Entonces, en este sentido, pone en juego los dos ejemplos. Bueno, la contradicción entre A y no A. No pueden convivir los dos, o es una cosa o es la otra. Sin embargo, la lógica paradojal, la lógica taoísta, que plantea precisamente la posible convivencia de las dos cosas. Digamos, saltando eso que implica el concepto, que implica la palabra, saltan el acto racional y van al acto irracional, ¿sí? Es decir, la palabra pone tiempo y pone espacio entre uno, sus sensaciones y sus actos, ¿sí? Entonces, esto también implica un despliegue, implica un desarrollo. Esto no está en el momento en el cual nosotros nacemos. En el momento en el cual nosotros nacemos solo hay un cuerpo.
Ese cuerpo se despliega, ese cuerpo se maneja, ese cuerpo crece, se trasciende, opera en distintas dimensiones y ya se olvida, queda incorporado en la estructura. Ahora vamos por más, vamos por el lenguaje. Entonces empezamos a nombrar, empezamos con la lata de galletitas, empezamos con mamá, papá, después empezamos con las frases. Y también el tiempo nos permite armar secuencias a partir de el desarrollo de ese yo incipiente. El otro día decíamos, en la teoría junguiana, el yo es aquel que arma la historia. Es un complejo que tiene la capacidad de la historicidad. Entonces él arma la secuencia de nuestra propia historia. ¿Sí? En un principio, cuando somos bebés, que no tenemos una visión completa, porque nuestra psiquis no tiene capacidad de armar secuencias, no tiene capacidad de reconocer, de dar cuenta de qué es el tiempo. Entonces ve imágenes fotográficas. Con el tiempo logra armar esas imágenes fotográficas como la secuencia de una misma cosa, y con el tiempo logra ponerle palabras, es decir, que a esas imágenes les pone los subtítulos, digamos, le pone la historia que termina narrando aquello que ve, que en principio eran cosas separadas. Entonces así logrando la construcción. Entonces dice, bueno, el concepto es la base de la racionalidad. Cuando uno logra desarrollar los conceptos, desarrolla la racionalidad. La racionalidad está centrada en los conceptos. Ahora, la racionalidad también es un escalón de la estructura. Es decir, una vez dominada, ahora estamos en el pleno juego de la racionalidad. Mirá todo lo que puedo hacer con la racionalidad. Armo cohetes que van a la Luna, a Marte, puedo fundir bancos, puedo hacer bombas atómicas, puedo inventar un celular, puedo hacer todas estas cosas que nos maravillan y nos sorprenden. Bueno, esto quiere decir que estamos operando. Sin embargo, hay una etapa superior que ya está funcionando. Y esa etapa no tiene que ver con la racionalidad solamente. Hubo etapas históricas en las cuales estaba desarrollado específicamente el tema de la emocionalidad. Si uno por ahí, jugando un poco con los términos y jugando también con las teorías, podríamos decir que la racionalidad empieza a funcionar a partir del momento en el cual se genera el Estado, o se genera el Estado-Nación. ¿Por qué? Porque antes de esa instancia el hombre se manejaba por sus propias necesidades y emociones y era garrote vil. Era la espada y si no me lo querés dar te lo saco y te saco el territorio y te saco esto. Ahora siguen haciendo lo mismo, no importa. Pero vamos al hecho de que no había un intermediario. Entonces Hobbes dice, era la animalidad del individualismo. Es decir, donde el individualismo lo que permitía era, digamos, que cada uno luchara por lo propio sin tener en cuenta el conjunto. Después otro sociólogo, que es Castell, va a decir, bueno, precisamente, digamos, a partir de la formación del Estado, a partir de la formación del Estado-Nación, de la delegación de la fuerza en el Estado, también aparece el poder del Estado como poder omnímodo. Entonces el hombre necesita de alguna manera articularse para defenderse como individuo frente al Estado. Y entonces ahí es donde genera, digamos, las conformaciones colectivas. Es decir, las asociaciones, los sindicatos, toda cuestión que pudiera permitir que el hombre se juntara para hacer frente al Estado y que el Estado no se lo llevara por delante. ¿Sí? Entonces, después esto evoluciona y sigue evolucionando en distintos modelos políticos que achican el Estado, lo agrandan, en fin. Las distintas ideologías a través de las cuales el hombre pone en juego aquella racionalidad de la que se jacta, sin lograr que al ponerla en juego pueda verse el aspecto racional, o mejor dicho, sin poder ocultar que además del aspecto racional existe ese aspecto irracional totalmente, que transforma a los pueblos en guerreros, que transforma a los hombres en delincuentes, en fin, y que transforma incluso a estos banqueros hiperracionales en también, demoledores de la razón. Entonces, cuando llega a este punto,
implica que hay otro punto a punto, hay otro escalón a punto de desarrollar. ¿Y quiénes traen este punto? Porque hasta el momento, dentro de lo que es el modelo psicológico occidental, el aspecto más elevado del hombre es el ego. Entonces el ego es lo que lleva al hombre a hacer y a desarrollar estas cosas que desarrolla, ¿sí? Y ahí se termina el desarrollo de la evolución del psiquismo desde el punto de vista de la psicología occidental. Pero se continúa en la psicología oriental con la cuestión de que el ego es un aspecto oscuro, si se quiere, para el campo del oriental. Aquellos elementos que tienen que ver con un supuesto o un esperado o un ya desarrollado, si se quiere, porque bueno, nosotros partimos del hecho de que esto es así, de un nivel superior que implica una mezcla de razón y sabiduría, ¿sí? Y esta mezcla de razón y sabiduría, una sabiduría que tiene también que ver con estos elementos espirituales, de hombres de nivel superior, como por ejemplo Aurobindo, como por ejemplo Einstein, que dentro de su ciencia era un hombre de nivel superior, Jung, y una cantidad de hombres sabios, no solamente del campo de la psicología, sino de todas las áreas, que han logrado utilizar la sabiduría para llevar a instancias posteriores del hombre. ¿Y por qué? Porque en esta cuestión de la evolución de la conciencia también tenemos un límite. Y ese límite es que uno no puede resolver las contradicciones de un nivel desde ese mismo nivel. Entonces, las contradicciones que tiene el nivel de lo racional no son posibles de resolver desde el nivel de lo racional. Tienen que ser resueltas desde un nivel superior. Y esto no es un aspecto de lo transpersonal, sino que es un aspecto de lo transdisciplinario. La transdisciplina, que se encarga de la unificación de las ciencias, de la utilización de los distintos elementos de las distintas disciplinas y ciencias, dice esto: las contradicciones no se pueden resolver desde el mismo campo de las contradicciones, o en el que se dan las contradicciones, sino que se resuelve desde una multidimensión, es decir, desde una dimensión que todavía no está, ¿sí?, a descubrir, o más que a descubrir, a diferenciar. Entonces, en este sentido, pone en juego los dos ejemplos. Bueno, la contradicción entre A y no A. No pueden convivir los dos, o es una cosa o es la otra. Sin embargo, la lógica paradojal, la lógica taoísta, que plantea precisamente la posible convivencia de las dos cosas. Y decíamos, el taoísmo, por ejemplo, resuelve esta contradicción desde la lógica paradojal. El primer versículo del Tao Te Ching dice: el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. El no ser es el principio del universo. El ser es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos la esencia del Tao, y desde el ser solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es misterio, y este misterio es la puerta de toda maravilla. Cuando el mundo conoce lo bello como tal, se descubre la fealdad. Cuando el mundo conoce el bien como tal, se percibe el mal. Porque el ser y el no ser crecen juntos. Lo fácil y lo difícil se complementan mutuamente. Lo largo y lo corto se forman el uno del otro. Lo alto y lo bajo se aproximan complementariamente. El sonido y el tono se armonizan entre sí. El antes y el después confluyen en igual camino. Por eso el sabio actúa por la no acción y enseña sin hablar. Todas las cosas aparecen sin su intervención. No espera recompensa de sus obras ni se atribuye la obra realizada. Por eso su obra permanece con él. Y acá vemos esta cuestión de lo multidimensional. Porque si decimos el ser y el no ser, por un lado están en juego. El ser y el no ser, las dos contradicciones.
Sin embargo, las dos forman parte de algo mucho más profundo que es la esencia, que es el Tao. Sin embargo, el Tao no se puede mencionar. El Tao que se puede mencionar no es el Tao, porque está más allá de las palabras. Cuando se le pone palabra, por eso yo a veces digo que Lacan era medio esotérico, por más que los lacanianos se broten cuando esto digo, cuando nosotros decimos a la necesidad, a través de la demanda, le quitamos la esencia porque no la podemos representar, bueno, con el Tao pasa lo mismo. Cuando al Tao lo mencionamos, que es la esencia, le estamos quitando su esencia. Por eso lo que no es, aquello que no se puede mencionar, que no se puede describir con palabras, que no se puede describir con lenguaje, entonces eso, digamos, es la esencia, es lo real. Pero todo lo que podamos decir sobre él es aparente. No es. Y no es porque se pierde en la traducción de sentimiento, de experiencia, de símbolo a palabra. Entonces, en ese sentido, también funciona lo que es este aspecto de poder decir, bueno, el Tao me está de alguna manera, desde su visión oriental, que tiene unos miles de años, poder determinar estas cuestiones, que se podrá decir, bueno, pero ahí no dice nada del lenguaje. Bueno, pero digamos, lo que uno puede inferir es esto, ¿sí? Digamos, no le busquemos el pelo al huevo, en el sentido de que precisamente este aspecto de alguna manera nos aporta, y nos aporta precisamente y por eso también la modalidad del enfoque, lo transdisciplinario, es decir, aquello que desde el punto de vista psicológico no tiene respuesta, sí lo tiene, en principio, desde otros aspectos y otras profundidades. Entonces aquel hombre, aquel nivel evolutivo que se sucede a lo racional, que implica la posibilidad de resolver las contradicciones de lo racional, está en otro nivel. ¿Y dónde hay más niveles si no hay niveles en la psicología occidental? Y bueno, esos niveles los vamos a encontrar en la psicología oriental, o dicho de otra forma, en la mirada que el oriental tiene. Van a encontrar en el texto de el modelo evolutivo de la conciencia la mención de lo que son los chakras. Para quienes no los conocen, los chakras son centros de energía que se encuentran en el cuerpo, que regulan ciertas partes del cuerpo. Desde el punto de vista oriental se los describe desde un campo energético, que en algún momento lo vamos a ver, con una correlación en las glándulas que tiene el cuerpo, ¿sí? Cada glándula del cuerpo tiene una correlación con uno de esos centros. No solamente en el conocimiento oriental, sino también en aquel conocimiento que habíamos mencionado en un principio, en el conocimiento esotérico, se habla de la relación entre las glándulas y estos centros. Pero también, y a posteriori, Wilhelm Reich, uno de los discípulos de Freud, habla del tema de los centros de energía. Si bien no se refiere a ellos como chakras, porque después cuando Wilhelm Reich, a partir de sus prácticas termina en ese momento, y digamos, por ahí, no sé si lo evolucionado de su pensamiento, lo que fuera, los americanos, cuando no les gusta algo, encierran a la gente y la dejan morir encerrada. Esto pasó con Wilhelm Reich, que murió preso en una cárcel norteamericana, como murió Hoyo y como murieron otros tantos. Y su continuador fue Alexander Lowen. Alexander Lowen es quien desarrolla, dentro del campo de la psicología y de lo corporal, acuña lo que es la bioenergética, junto con un otro teórico que se llama Jean-Pierre Racos. Y el modelo de Lowen de la bioenergética se basa en la descripción de lo que son las corazas musculares y cómo estas influyen en la salud. Corazas musculares a partir de las conformaciones caracterológicas que se dan en el desarrollo de los mecanismos de defensa en la niñez. Después vamos a hablar extensamente de eso. Ahora baste decir que, digamos, Lowen no habla de chakras,
porque obviamente Lowen era en ese sentido más cuidadoso que Reich, y habla de centros de energía o grupos musculares del cuerpo que actúan en conjunto según estas caracterologías y que responden a ciertos lugares del cuerpo, obviamente lugares que tienen correlación con los chakras. Bueno, la filosofía de Lowen, la sistematización, el trabajo, los ejercicios corporal es extraordinario. Entonces digo, por ahí, como también se ha hecho un uso, si se quiere, banal de lo que tiene que ver con los chakras y los centros de energía, entonces yo les diría que no se asusten ante la aparición de la palabra chakra. Obviamente, para hacer una aproximación a lo transpersonal, algo distinto, algo diferente, tenemos que abrir un poco, digamos, los criterios y ver qué es exactamente, de qué se trata exactamente ciertas palabras, ciertos conceptos, ¿sí? Por ahí, en las presentaciones que hicieron, que estuvieron muy lindas, muchos hicieron por ahí las presentaciones desde la persona, es decir, desde este aspecto de quién es uno, ¿no? En cuanto a su profesión, en cuanto a lo que hace, y muchas personas por ahí centradas en la psicología social, porque son psicólogos sociales, obviamente, como lo soy yo. No van a poder entender lo transpersonal si no se vacían de lo psicosocial. Primero van a tener que vaciarse de lo psicosocial, entender lo transpersonal y después ver de qué manera y en qué aspecto se aplica o se puede aplicar, en qué instancia lo transpersonal a lo psicosocial, ¿sí? Bien, esta clase la vamos a tener en dos partes. Esta es la primera parte y aquí finaliza. Es la clase 4, parte 1. Luego seguiremos con los otros dos apuntes, porque aquí empieza precisamente la descripción del esquema del espectro de la conciencia, para lo cual primero vamos a hablar del espectro de la conciencia que plantea Wilber, y después finalmente vamos a hablar de dónde surge el espectro de la conciencia, que surge de su casi primer libro, que es el Proyecto Atman, que implica todo el modelo evolutivo del hombre. De ese solo vamos a leer el prefacio, donde nos va a marcar, bueno, los modelos evolutivos desde lo que él llama el arco interno y el arco externo, y las distintas etapas. Y cuáles son las terapias adecuadas para cada una de las etapas. Algunos preguntaban en el foro, ¿hay una terapéutica de lo transpersonal? Hay una terapéutica de aspectos relacionados a lo transpersonal. Pero la terapéutica de lo transpersonal no deja de ser no deja de ser el modelo de los modelos clásicos de la psicología aplicados de una manera diferente. Cuando vayamos a hablar de el espectro de la conciencia, vamos a hablar de las distintas bandas y de los distintos modelos y de las distintas personas. Es decir, cada uno de nosotros tiene formas distintas de manejarse, de desarrollarse, ¿sí? Está en etapas diferentes, algunos en una etapa biográfica, para lo cual el modelo psicológico a trabajar es pura y exclusivamente el modelo psicoanalítico, que escarba en el pasado, la arqueología del psiquismo. Ahora, si nuestras cuestiones están en lo relacional, lo psicoanalítico no nos va a servir, porque por ahí ya la cuestión biográfica la tenemos resuelta, pero no tenemos resuelta la cuestión vincular. Entonces tendremos que utilizar otros modelos terapéuticos que operen en la cuestión vincular. Puede ser la Gestalt, puede ser la psicología social, lo transaccional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, dentro de ese espectro de la conciencia, lo que Wilber precisamente nos viene a decir es: no hay un solo modelo psicológico que pueda utilizarse en todas las bandas, en todo el espectro de la conciencia. Hay modelos psicológicos que nosotros vamos a poder utilizar con alguien y ese mismo modelo con otro no sirve. Es un poco la experiencia que hizo Arturo Filip. Alguien preguntaba por ahí por ejemplos. Arturo Filip era un psiquiatra argentino que en el año 83 le dieron la dirección del Hospital Psiquiátrico de Carmen de Patagones, y él viaja a Carmen de Patagones y se encuentra con que había más gente adentro del hospital psiquiátrico que afuera.
Y sus modelos de operativos no funcionaban. Él era psiquiatra, pero era psicoanalista al mismo tiempo, y el psicoanálisis ahí no servía para nada, era inútil. Entonces empieza a buscar la forma, empieza a incorporar distintos modelos de terapia, empieza a meter terapeutas corporales, empieza a meter toda una gama para ver cómo podía operar. Hasta que se da cuenta cuál era el secreto. En realidad no había ningún secreto, era algo que era obvio y que él no había visto. La población de Carmen de Patagones era indígena, y el modelo de curación indígena era a través de una machi. La machi es una chamana. Entonces él conoce a Dominga Ñancufil. Dominga Ñancufil fue era la chamana de la zona, y bueno, la lleva, le pide si la puede acompañar al hospital, y bueno, empieza a hablar ella con personas que estaban adentro del hospital hacía años y no habían hablado con nadie. Y no solamente empieza a hablar, sino que empiezan a trabajar en conjunto con ella y a través de ella, y empieza a salir la gente que por ahí estaba en un estado vegetativo hacía años, terminó saliendo, casándose, teniendo hijos, trabajando. Obviamente esto fue destruido posteriormente, ganaron un premio que la Asociación de Psiquiatras daba, que era un premio por una obra de teatro colectiva, hecha entre médicos, enfermeros, pacientes, etcétera. Se llamaba el Hospital Bizarro. Y bueno, la cuestión es que terminó siendo demandado por ejercicio ilegal de la medicina él y Dominga, a pesar del premio. Porque ¿cómo explica alguien que todo el andamiaje de la psiquiatría, que utiliza miles de millones de dólares en medicamentos para curar cosas inexistentes, no pueda, con enfermedades que una india ignorante desde el punto de vista de la psiquiatría sí pudo? ¿En dónde queda toda esa estructura, ese andamiaje? Entonces, en ese sentido, digamos, tenemos que tener en cuenta eso. De la misma manera que no serviría en una persona sumamente racional, no sé, alguien que toda su vida trabajó terapéuticamente con el psicoanálisis, por ejemplo, que venga un chamán a hacerle cosas raras. Después veremos que no son cosas raras. Ojo, no se tome esto como una falta de respeto a los chamanes. Después hablaremos y en profundidad en otro módulo, que será el tercer módulo, que se llama psicoterapias paganas, y que trata precisamente de las modalidades psicológicas de los pueblos originarios. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas cosas, ¿sí? A veces operar en lo transpersonal no implica solamente operar en los niveles transpersonales, porque los niveles transpersonales implican los niveles transpersonales, que no incluyen los niveles prepersonales y los niveles personales. El tema es de qué manera se utilizan. Y el tema es dónde se le pone el límite, porque si nosotros le ponemos límite en la terapia del ego, entonces no podemos desarrollar el continuum, lo que viene, el hombre sabio, el Atman, de que hablábamos el otro día. La segunda parte de la clase la estaremos subiendo mañana, por ahí hoy más tarde. Lo que pasa que es un tema complejo y me gustaría explayarme lo máximo posible. Que estén bien y será hasta luego.